la meditación nuestra se titula Aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera. Y nuestra lectura está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, a partir del verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí la lectura por ahora. Aquella luz verdadera, en el verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo lo dio a conocer? El verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante es todo esto. Aquella luz verdadera, a Dios nadie le vio jamás. Imaginémonos que una persona va en un vehículo de lujo con una ropa de gala blanquísima, impecable, y tiene un percance. Y no tiene quien le ayude ni a quien recurrir, y entonces va al baúl del auto, y en el baúl del auto tiene un traje que se coloca encima de toda su ropa de gala, que puede ser de cualquier color, uno que le cubre completamente hasta los pies. Y con ese traje trabaja, hace el cambio de rueda, lo que sea, algún percance resuelve, luego se quita ese traje y vuelve a quedar con su ropa blanca impecable, porque fue protegida por ese traje que le cubrió completamente. En algunos le llaman en inglés overall, o sea, over, de encima, all, de todo, encima de todo. Y ese traje fue el que se puso el Señor Jesucristo cuando dice el verso 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tuvo que despojarse, según Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma, se despojó de su gloria, se vistió ese traje humano, un cuerpo humano, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente de gracia en detrimento de la verdad, ni solo la verdad en detrimento de la gracia, sino la gracia y la verdad al unísono, a la misma vez, en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él siempre eternamente vivió en una luz inaccesible. Según 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6 desde el verso 13. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea que Él siempre fue Dios, como dice en Juan 1 que leímos, en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz verdadera venía a este mundo lleno de tinieblas. Antes de seguir, quiero mencionar Apocalipsis capítulo 21, la morada eterna que Dios prepara, como Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y dice aquí, en Apocalipsis capítulo 21, desde el verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y luego describe la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y en el verso 22, Apocalipsis 21, verso 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de luz artificial ni de nada, solo está Él. Y en el capítulo 22 dice, refiriéndose, describiendo siempre el río de agua viva y todo, y en el verso 5 dice, Apocalipsis 22:5, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no habrá cortes de luz, ni ninguna cosa que entorpezca esa claridad. Todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, desde que se anunció hasta que nació y lo colocaron en el pesebre, dice la Biblia que aquella noche memorable estaban los pastores en el campo y les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y los ángeles le anunciaron el nacimiento. Y lo que guió a los magos de Oriente fue una luz, una estrella. Todo lo que tiene que ver con Cristo es luz. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
O sea que aquella luz verdadera, eterna, gloriosa, venía a este mundo. Juan el Bautista fue solamente un enviado, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y la forma en que comienza el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esas palabras nos recuerdan Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que hizo Dios, dijo, sea la luz. O sea que ante el desorden, la tierra estaba desordenada y vacía. Figura muy apropiada de la persona que hoy está sin Cristo. Desordenada y vacía. Y aunque puede tener algún efecto, alguna reforma externa, si no está el Espíritu Santo en su corazón, sigue vacío. Porque el Señor relató el caso de cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va por los lugares secos buscando reposo y como no encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, encuentra todo ordenado, todo bien, o sea que hubo una reforma exterior, pero estaba desocupada, vacía. Entonces va y busca 7 espíritus peores que él y entran allí. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que al principio. Esa es la forma carnal, humana, de reformar la conducta, de pensar que dejando el vicio, dejando ciertas conductas, teniendo una conducta aceptable a la sociedad, honorable, pagando las cuentas, en fin, ordenando, todo muy bien, pero si está vacío. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. También vamos a mirar San Juan, capítulo 3, porque la dificultad nuestra no es que no hay luz, no es que no tenemos aquella luz verdadera que vino a alumbrarnos. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la provisión de Dios y cuál es la actitud, el drama humano que rechaza lo que él dice? Dice en San Juan, el capítulo 3, el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué pena, el ser humano rechazando la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la Biblia muestra en varios lugares, especialmente en el libro de Job, que todo lo malo que se hace en este mundo se busca la oscuridad. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, todo lo malo, todo lo que se busca hacer de maldad se hace en la oscuridad. Increíble, incluso los lugares de diversión nocturna no utilizan una buena luz, sino una media luz, casi estroboscópica, girando, que sea media luz, que casi no se vea, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Incluso dice que una vez el dueño de un boliche quería que ya la gente se fuera por la ley de nocturnidad, y la gente no quería irse, y entonces uno de los ayudantes, un patobica, como le dicen, le dijo, hay un recurso que puede usar. Encienda todas las luces. Encendió todas las luces adentro, quedó tan claro eso que la gente se fue, porque amaron más
las tinieblas que la luz. Todo lo malo que se hace, se busca la oscuridad, las tinieblas. Dice la Biblia que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y después de ser creyente, ya estando con Cristo, tenemos que seguir en esa luz, porque dice 1 Juan que si decimos que andamos en luz, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la carta a los Efesios, el capítulo 5, carta a los Efesios, el capítulo 5, el apóstol Pablo habla bastante. En todas sus cartas él se refiere mucho a este tema de la luz. Y dice, por ejemplo, que la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras infructuosas de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Porque dice en Efesios, el capítulo 5, desde el verso 7. Efesios 5, 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La luz, aquella luz verdadera. Los hombres rechazaron la luz, prefirieron las tinieblas. Quiera Dios que no haya hoy en ninguno de los que están mirando ahora, oyendo, escuchando este mensaje, ningún corazón duro de incredulidad para rechazar esa luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, aún dentro del mundo llamado evangélico, a veces se rechaza la luz de Cristo, la luz pura, verdadera. Y lamentablemente también ocurren cosas que a veces se escuchan las noticias increíbles, como en estos días ocurrió en un país latinoamericano donde algunos pastores fueron sorprendidos en deshonestidad y uno se escondió en un sótano. De allí la policía fue a sacarlo. Qué cosa, qué increíble. Teniendo la luz, teniendo todo lo que el Señor nos da. Por eso necesitamos, hermanos, una convicción de pecado para ver nuestro verdadero estado y seguir en la luz. Porque sería bien triste que nosotros también rechacemos esa luz como hizo el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos, a pesar de que el mundo fue hecho por él, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiera Dios que entonces nosotros tengamos en cuenta eso que dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no por ser hijo de creyente, uno ya es creyente, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea que la misma carne no puede mejorarse. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ni
por voluntad de hombre. O sea que otro hombre no puede tampoco crear vida espiritual. Solamente de Dios. Son engendrados de Dios. ¿Cómo se puede la persona? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Salvador. Entonces, a partir de ahí, dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. A veces esa luz nuestra puede empañarse porque alguna conducta nuestra no coincide, no condice con el carácter de luz. Bien, hasta aquí entonces la meditación. Voy a ver si saludo a algún